vamos a continuar ahora con la parte, ahora sí, de identificación de riesgos. Ahí lo que se quería hacer era complementar la información que nos había quedado pendiente de la última clase en cuanto a el acta de constitución de proyecto. Vean que ahí tienen unos modelos bastante completos que les pueden servir a ustedes para realizar este tipo de documentos. Pero repito, por limitaciones de tiempo y de contenido, para el momento no vamos a realizar este documento porque es bastante largo y laborioso. Si estuvimos una semana prácticamente tratando de resolver en cuanto a el diagrama de Gantt, que es más sencillo y que formaría parte de ese documento, imagínense si nos ponemos en este momento a tratar de hacer un acta de proyecto según el PMBOK. Se nos va toda la semana que queda y parte de la siguiente. Entonces ya debemos tratar de ir cerrando en cuanto a lo que son evaluaciones para que dé chance también de la corrección. Entonces ya ustedes tienen por allí bastantes cosas por evaluar. Creo que les falta una cosita más, pero ya esa se definiría entre hoy o a más tardar el lunes. Y es algo tampoco que no es muy largo que digamos. Si ustedes se fijan, ese borrador, si se llena completo, tiene varias páginas. Y estamos trabajando de manera individual. Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, de forma grupal, tal vez sí se pudiera mandar para que entre todos hicieran su trabajo. Pero para las condiciones actuales, repito, no se presta para poder ejecutar dicha función. De todas maneras, les estoy suministrando allí los materiales para que los puedan revisar y los pueden ir practicando ya para usarlo en cursos posteriores. Bueno, ya hablamos de los factores de riesgo, hablamos de la importancia de estar pendiente de los riesgos, etcétera, de que siempre están presentes. Ahora vamos a hablar de lo que sería la parte de cómo identificar los riesgos. Aquí tenemos un pequeño diagrama que trata de resumir este aspecto. Hay que estar pendiente de cuál es el área de impacto y cuáles son las fuentes de riesgo. El área de impacto quiere decir qué podría ocurrir, a quién podría afectar. Vean que generalmente para los riesgos se detectan es mediante sus consecuencias, es decir, sus efectos. Porque como se hablaba ayer, es igual que las enfermedades. Nosotros no vamos a saber si tenemos una enfermedad hasta que no nos percatemos de los síntomas. Eso es muy extraño, percatarse de una enfermedad si no hay ningún tipo de malestar. Entonces, igualmente, no nos vamos a percatar de la existencia de un riesgo por lo general hasta que no pensemos en los problemas que nos puede generar. La fuente de los riesgos se refiere por una parte es por qué podría ocurrir, es decir, estamos hablando de situaciones de causas o eventos que puedan generar el riesgo y cómo podría ocurrir, es decir, las formas en las que puede manifestarse. Por ejemplo, si ustedes vamos a imaginarnos que un riesgo ahorita latente es la enfermedad del COVID. Entonces, ¿qué podría pasar? Que la persona se contagie y si se descuida, que inclusive pueda fallecer. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el ambiente está el virus flotando y este virus afecta a las personas que son descuidadas en cuanto a las medidas de seguridad. ¿Cómo podría ocurrir? Por falta, por ejemplo, de buen uso de tapabocas, etcétera. Yo conozco personas que ya después que levantaron la cuarentena, lo primero que hicieron fue formar una fiesta. En la fiesta invitaron a amigos, conocidos, etcétera, y a final de cuentas lo que hicieron fue contagiarse. Donde hubo uno que hace poquito me dijeron, hubo una persona que invitaron a una fiesta, invitaron a ciertas personas, puras familias conocidas cercanas, donde había un amigo, un sobrino, una cuestión así, que al final de cuentas el invitado terminó muriendo de COVID el invitado, no, perdón, el festejado. El cumpleañero terminó muriendo de COVID por ese sobrino que tanto quería y que lo fue a visitar en el cumpleaños. Entonces, como pueden ver, hay que tener cuidado porque aunque ya se liberó la cuarentena, todavía estamos en situación de cierto riesgo. El COVID es una enfermedad que realmente no debería ser mortal. El problema está en el descuido de las personas. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos descuidáramos tanto al respecto, podríamos
superarla sin ningún... Que sé que no había encendido la grabación. Bueno, continuamos entonces. La suma de todos estos elementos es lo que viene a convertirse a final de cuentas en un riesgo. Ahora, en cuanto a la identificación de los riesgos, todo proyecto, estamos hablando de, sobre todo de nuestros proyectos de desarrollo de software, posee niveles de incertidumbre sobre la actividad a realizar y el producto que se va a entregar. Estos son riesgos que se deben gestionar. El verdadero valor de un plan de riesgo no reside en el cálculo del valor monetario, sino en la identificación de los diversos riesgos que puedan presentarse y en la definición de planes de respuesta. Es decir, el verdadero valor del análisis de riesgo, del plan de riesgo, no es cuánto nos va a costar resolver el riesgo, eso no es lo que necesitamos realmente, sino cómo lo vamos a resolver, cómo lo podemos identificar. Eso es lo que vale en cuanto al plan de riesgos. Identificar los riesgos de un proyecto no se trata solo de herramientas y técnicas, sino de creatividad, de pensamiento innovador y de participación de todos los integrantes del equipo de trabajo. Como dijimos anteriormente, recuerden que dos cabezas piensan más que una. Las soluciones o los riesgos que tal vez una persona no los vea, probablemente la otra persona sí. Ponemos el caso, por ejemplo, las parejas. Muchas veces yo ciertas cosas no les veo el problema, no les veo el riesgo, pero de repente mi esposa en primer momento lo ve y entonces ahí es donde nos percatamos de que hay que buscarle una solución a ese riesgo o viceversa. A veces ella no le ve el riesgo a las situaciones, pero yo me percato y le aviso. Para eso es que se trabaja en equipo, para compartir la información y buscar la mejor solución para todos, porque como se decía, recuerden que cuando estamos trabajando un proyecto es una situación de ganar todos o perder todos. Si el proyecto se pierde, todo, o sea, se cae, todas las personas involucradas salen perdiendo, tanto el equipo de desarrollo que ya no va a poder cobrar su sueldo, etcétera, como el interesado, el cliente que ya no va a poder tener la solución que él necesitaba. Vamos a analizar entonces algunas preguntas básicas sobre la identificación de riesgos en un proyecto. En primer lugar, la primera pregunta clave es ¿quién debe participar en la identificación de riesgos? Como ya dijimos, este es un ejercicio en el cual deberían participar todos los integrantes claves de las diferentes áreas involucradas con el proyecto. Específicamente, podemos nombrar entre ellos al cliente como persona que domina lo que es las características del negocio, al jefe de proyecto como persona responsable de coordinar todas las actividades, los diferentes integrantes del equipo de desarrollo como personas que van a tener que trabajar con esa información, los representantes del cliente o área de negocio solicitante del proyecto. Ahí estamos hablando de personas que no es la persona que nos paga precisamente, pero son personas que van a intervenir o van a relacionarse con ese sistema, por ejemplo los operarios o usuarios. También tenemos aquí los usuarios finales del producto o sus representantes. No necesariamente, como dijimos, es el mismo cliente. Pueden ser los empleados de este o cualquier otra persona que vaya a acceder a dicho sistema. Los expertos técnicos externos al proyecto, que son aquellos que se comunican con nosotros para recibir o darnos información. Otros clientes relacionados o gerentes de proyectos similares, otros involucrados del proyecto que nos hayamos olvidado, es decir, todo el mundo debería participar en esa elaboración de la gestión de riesgo para tener la mayor cantidad de puntos de vista posibles. No necesariamente todos los integrantes del equipo deben participar, pero sí aquellos que son de tipo clave, debiendo existir de todas maneras canales de comunicación para que cualquiera persona pueda levantar alerta sobre algún riesgo que haya detectado. Es decir, imaginemos que la empresa, el supervisor del área vino para la definición de riesgo, pero resulta ser que el empleadito, el encargado del sistema, de repente se dio cuenta de un riesgo. Él debería tener la libertad de informarnos a ese respecto
para tomar en cuenta esa información o ese dato que puede resultar sumamente valioso. Recordando que él es el que está directamente relacionado con la operación, con la ejecución del proyecto, del proceso que estamos nosotros diseñando. Los expertos técnicos poseen conocimiento detallado del producto y sus implicaciones técnicas generales, desempeñando labores de consultoría, al igual que los expertos de la Oficina de Gestión de Proyectos o de la Unidad de Gestión de Riesgo, quienes poseen conocimientos sobre la metodología. Entonces vean que hay muchas personas que pueden participar en las soluciones de esta clase. La segunda pregunta es cuándo debe hacerse este estudio o este análisis de riesgo. El primer y mayor esfuerzo de identificación de riesgo debe hacerse durante la fase de planificación del proyecto, es decir, al inicio del proyecto, antes de comprometer o de fijar el programa y el presupuesto final. La forma de proceder podría ser la siguiente. En primer lugar, identificamos los riesgos. Es necesario tener avance en la primera versión de la definición de lo que es nuestro alcance, nuestro cronograma propuesto, nuestro presupuesto inicial, los planes de calidad y de comunicación para poder hacer esta identificación inicial de riesgos. Luego se recopilan todos los riesgos identificados durante dicha elaboración y se documentan en el registro de riesgos, es decir, se llevan a un formato. Después de allí, cuantificamos y desarrollamos planes de respuesta para los riesgos que hayamos identificado. Seguidamente, revisamos nuevamente el alcance, el cronograma, todos los aspectos que ya dijimos, para ajustar los mismos según los planes de respuesta que ya hemos generado para los diferentes riesgos. Por ejemplo, si se decidió eliminar la actividad riesgosa del alcance, el documento de definición, o sea, una actividad que era de riesgo que estaba dentro del alcance, el documento de definición del alcance debe ser actualizado, donde se indique hasta dónde va a ser nuestro nuevo alcance. O por ejemplo, si se decidió incluir una holgura para compensar un posible retraso en un insumo, esto debe registrarse en el cronograma. De nada sirve identificar riesgos si después no se toman acciones en los planes para responder a los mismos. Aquí tenemos un pequeño diagrama acerca de la identificación de los riesgos. Tenemos una fase de planificación donde en primer lugar hay que planificar el proyecto. En base a esa planificación identificamos los riesgos y en base a eso creamos planes de respuesta, lo cual nos permite una retroalimentación hasta que lleguemos al mejor o más óptimo valor posible en cuanto al manejo de riesgos. Luego de allí, una vez que definimos un nivel de riesgo que ya sea aceptable, que logramos hacer eso en esta etapa anterior, comenzamos con nuestro seguimiento de los riesgos durante la fase de ejecución. Nos fijamos si hay nuevos riesgos o modificación de los mismos, como lo que pasa con las enfermedades. A veces los médicos se preparan para una enfermedad y resulta ser que cuando empiezan los problemas, la enfermedad muta o surge otra enfermedad diferente para la cual no estaban preparados. Estas modificaciones o surgimiento de nuevos riesgos deben generar cambios en el plan, los cuales nos van a llevar a un nuevo seguimiento y así sucesivamente. Vean que es un proceso bastante cíclico. La identificación de riesgo es permanente, pero el mayor esfuerzo se realiza al principio en la fase de planificación. ¿Por qué? Porque si vemos que hay demasiado riesgo, es posible inclusive que podamos descartar el proyecto desde un principio. Vamos a detener aquí un momentico para pasarlo.